Bueno, la Brigada 5 presentará la práctica 9 llamada Convertidor DAC y Receptor WARD, integrada por Chávez Vázquez Ernesto, Galnares Ruiz Diego, Martínez Martínez Marisol y Oropesa Sánchez Guadalupe Montserrat. En esta práctica describiremos un sistema digital que permite recibir un dato mediante un receptor WARD y generar una señal senoidal con un DAC. El dato recibido en el módulo WARD permitirá cambiar la frecuencia de la señal a generar. En nuestra práctica tenemos una entidad llamada RxWARD2 que se utiliza para recibir datos WARD y deserializarlos en una señal de salida llamada data. Se tienen tres puertos, el CLK, que es el reloj, RX, que es la entrada WARD, y data, que es la salida de datos deserializados. En la arquitectura se declaran varias señales internas, incluyendo index, que es el contador de índice, y luego está PresCL, que es el contador del prescaler, RxFlag, que es la bandera de recepción, y DataAux, que es el vector auxiliar para almacenar datos. El proceso principal en la arquitectura es sensible al flanco de subida de reloj del CLK. En este proceso se implementa la lógica para recibir y deserializar los datos WARD. Cuando la señal RxFlag es igual a 0 y Rx es igual a 0, indicando el comienzo de una nueva transmisión, se reinician los contadores y se activa la bandera RxFlag. Durante el estado activo de RxFlag, se almacena cada bit recibido en la posición correspondiente del vector DataAux. El contador PresCL se utiliza para sincronizar el muestreo de los bits de entrada. Cuando Pres alcanza un valor específico, que es 217, se comprueba el valor del contador index para determinar si se han recibido todos los bits necesarios. Si index es menor que 9, se incrementa en 1 para recibir el siguiente bit. De lo contrario, se verifica el bit de inicio, que es DataAux, y el bit de parada, para asegurarse de que los datos sean válidos. Si el bit de inicio es 0 y el bit de entrada es 1, se asignan los bits de datos desde DataAux hasta DataAux a la señal de data. De lo contrario, se establecen todos los bits de data en 0. Después de transmitir los datos, se restablece la bandera RxFlag a 0 para esperar el inicio de una nueva transmisión. De igual manera implementamos el divisor de frecuencia que genera una señal de reloj de salida en base a la frecuencia deseada específica mediante el parámetro genérico FREQ. En este caso agregamos tres divisores de frecuencia con diferentes valores de parámetros de frecuencia: 24.999, 2.499 y 249 respectivamente. La entidad MUX tiene cuatro puertos. El puerto CEL es de entrada y es un número entero en el rango de 0 a 255. Este multiplexor implementa tres entradas y una salida. La señal de la salida SAL se selecciona basándose en el valor del puerto de entrada CEL y se asigna una de las tres señales de entrada, de 1, de 2 o de 3. Si el valor de CEL no coincide con ninguna de las opciones, se selecciona la señal de entrada de 1 por defecto. Para el caso del archivo conta AD, lo que nosotros tenemos es tres entradas, la entrada reloj, un clear y un pause. Estas serán ST-Logic. Y tenemos una salida que va a ser un buffer de tipo entero con un rango del 0 al 999. Ya dentro de nuestro proceso, lo que nosotros realizamos es primero comprobamos si está el clear, y si es así, nuestro conteo se va a volver 0. Si no es así, ya empezamos con nuestro Rising Edge, y dentro de este primero comprobamos si está en pausa. Si está en pausa, pues asignamos el mismo valor a count, y así se queda estático. No importa cuánto tiempo pase, no se va a mover. Si no es así, si pausa no está activado, entonces comprobamos que count sea igual a 999. Y si es así, lo volvemos a 0. Si no es así, le vamos a ir aumentando 1. Esto básicamente nos sirve para que una vez que llegue al límite, que es 999, vuelva a empezar. Para la entidad LUT se tendrá una entrada de tipo entero con un rango del 0 al 999, que será un arreglo de números enteros que se almacenarán en la ROM, con un rango del 0 al 225 y serán la salida. Tenemos nuestra entidad llamada DAC, que representa un convertidor digital analógico. Se tienen dos puertos de entrada, CLK reloj y res señal de reinicio, y dos puertos de salida, que es DAC-I, vector de entrada de datos, y DAC-O, que es señal de salida analógica. El código utiliza las bibliotecas para hacer operaciones lógicas.
En nuestra arquitectura se declaran varias señales internas, incluyendo DAC-out, que es la señal de salida analógica, delta-add, que suma los valores del DAC de entrada, y delta-B, sigma-add, que suma delta-AD y sigma-latch, que es un valor acumulado, y delta-B, que es el valor de delta. El valor de delta se calcula combinando bits específicos de sigma-latch y asignando ceros en el resto de los bits. Esto se realiza para aplicar un desplazamiento adecuado antes de sumar el valor de DAC y delta-add se calcula sumando el valor de DAC, que es de la entrada DAC1, y delta-B. En el proceso principal, la señal sigma-latch se actualiza cuando la señal res es 0, que significa reinicio, o en el flanco de bajada del reloj falling edge, cuando la señal res es igual a 0. Se inicializa sigma-latch con un valor específico y DAC-out se establece en 0. En el flanco de bajada del reloj, sigma-latch se actualiza con el valor de sigma-add y DAC-out se establece como el bit más significado de sigma-latch. La señal DAC-O se asigna con la señal DAC-out para proporcionar la salida del convertidor digital analógico. Y así es como quedan nuestras entidades relacionadas y explicadas anteriormente. Para el caso de nuestra práctica 9, tenemos algo bastante similar al caso de la práctica 8, que es básicamente nuestro módulo TTL, USB TTL, conectado a nuestra tarjeta. Están estas entradas, y bueno, esto es solo como auxiliar para tener distancia. Y bueno, eso es todo por la parte física.